Leo Espluga, que como veis es un filósofo, bueno, no sé si está a la vista o no, pero es un filósofo y tiene un canal de YouTube en el que hace disertaciones muy eruditas pero a la vez muy divertidas sobre debates filosóficos, sobre autores. A mí me gusta mucho, además antes lo comentaba, que las hace sin guión y que habla muy tranquilamente intentando no dar mucho la chapa, pero sin embargo es muy riguroso. También decía antes que sobre las cosas que le gusta, pues no le gusta divulgar, sino ser serio y riguroso. Entonces no es un contraste, sino que hay una combinación entre tono y contenido en su canal de YouTube, pues muy guay porque aprendes y además da gusto ver lo a gusto que está y lo bien que habla. Sobre todo tiene también un programa de radio y a mí me llama la atención porque se mete en trifulcas de Twitter de una manera siempre muy bien informada. Así que nada, aquí os dejo con él. Nada, Enrique, gracias por la presentación y nada, primero de todo, estaba bastante nervioso de hacer esto, más que nada porque no me puedo permitir como demasiados abusos aquí, o sea que vamos a tener que ser bastante coherente y no quiero incurrir en muchos errores, pero lo primero de todo es que estoy súper contento de estar aquí para hablar de un tema que genuinamente me apasiona, además con la libertad de hacerlo desde una óptica que considero que es particular, interesante y nada, que muchísimas gracias por darme la oportunidad, la verdad me siento muy, muy, muy agradecido y súper feliz, o sea, siendo completamente honesto. Pero nada, antes decía Enrique varias cosas y curiosamente yo sí que voy a hablar de amor y esperanza, pero bueno, de la esperanza derridiana, que como veréis es una esperanza muy particular. Y también voy a hablar de amor y cristianismo, que también decía que no íbamos a hacerlo, pues también. Y también hablaré de discurso, o sea, triplete. Entonces, curiosamente me he quedado con Lana del Rey, evidentemente. Hace una semana estaba viéndola, llorando muy fuerte. Una cosa que planteaba precisamente ahí es que, pese a la crítica de esa utopía que puede crear romántica y monógama, lo cierto es que yo estoy en directo, veo esas imágenes y ese sonido y rompo a llorar. O sea, hay una disposición afectiva que me conmueve. Por mucho que yo sea consciente de que hay una problematicidad ahí, eso no quita que yo sea conmovido por eso. Entonces, el ámbito de la presentación que vengo un poco a hacer hoy es un poco eso, la disposición afectiva que nos fundamenta como sujetos de alguna manera, ¿no? Entonces, para que veáis un poco por dónde dar los tiros, quería empezar con una frase que me parece preciosa y creo que permite articular todo lo que voy a decir, que es de Søren Kierkegaard, que es un autor maravilloso, profundamente malinterpretado, a mi parecer, por toda una escuela falogocéntrica bastante detestable, según la cual sería un pensador existencialista, que las mujeres y la duda y no sé qué, perdonad, pues no, o al menos yo no lo quiero defender así. Kierkegaard es un autor que se preocupa por la paradoja de la existencia y en ese sentido, en una obra muy bonita que se llama Las Horas del Amor, Kierkegaard dice que en el lenguaje humano no hay palabra alguna, ni siquiera una sola, ni la más santa, de la que se pueda afirmar que si un ser humano emplea esta palabra, ya queda probado, sin lugar a dudas, que en él hay amor. Es decir, el amor no se puede capturar en el lenguaje, ¿no? Es desmesurable en sí mismo, ¿no? Entonces, en ese vínculo de la expresión, el lenguaje y el amor nos vamos a mover un poco. Entonces, aún así, yo quería hablar de agamia, ¿vale? La agamia es una palabra que suelo decir a la gente busca el diccionario. Vamos a decir que es una manera de decir anarquía relacional sin inscribirse dentro de lo que se entiende en este país anarquía relacional por ciertos libros publicados y demás que a mi parecer ni son anarquistas ni nada. Entonces, yo quiero intentar articular aquí una agamia en clave singular, ¿vale? Es decir, respetando la dimensión singular de la existencia. ¿Qué es el problema? Que entonces no puedo decir nada. Si quiero hacer valer la singularidad, todo lenguaje, como veremos en Kierkegaard, atenta contra esa singularidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no sé. Voy a intentar no incurrir en un sistema normativo de prescripciones sobre lo que es o no debería ser una relación.
y que voy a intentar hablar sin decir nada, que es un poco la propuesta que hace Kierkegaard, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser un poco un secreto a voces. Una pequeña advertencia. Estas reflexiones, ¿no?, se inscriben dentro de una concepción vital, casi fenomenológica, podríamos decir, del mundo, anárquica, ¿de acuerdo? Decir anarquista es problemático, pero anárquica se puede decir bien, ¿no? Entonces, voy a hacer una manera de entrar a la cuestión que os va a parecer un rodeo gigantesco, ¿vale? Un rodeo muy grande. ¿Por qué? Porque voy a intentar mostrar una dimensión u otra. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy negando todo lo demás. Es decir, toda la presentación de Enrique sobre la dimensión sociológica del amor, sobre en qué terreno se da el amor, sobre todo, no voy a negar nada de esto. No voy a negar la monogamia, no voy a negar el amor romántico, ni nada de esto. Simplemente quiero mostrar otra cosa que aparece, ¿no? O para decirlo con Sara Ahmed, mostrar la oblicuidad presente en toda orientación. Es decir, cómo nos desorientamos, ¿no? Porque en las coordenadas siempre hay un agujero y una grieta. Entonces vamos a intentar hablar de esa grieta porque quizás en esa grieta hay algo, ¿no? Entonces quisiera, si me da el tiempo, que creo que no me va a dar el tiempo, nos vamos a centrar aquí en la dimensión de la quiebra, ¿vale? Podríamos hablar de oblicuidad, de perforación, de desorientación, pero la quiebra, ¿vale? Partimos aquí de que el sujeto es siempre un sujeto quebrado. Estamos siempre siendo quebrados. No nos podemos fundar a nosotros mismos. Es decir, no hay esa fantasía liberal del sujeto que se funda a sí mismo y es dueño de su destino, el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Esa idea de la voluntad, pues no, con Kierkegaard vamos a decir que en la necesidad está el goce, ¿vale? Entonces, pero para hacer esto voy a intentar, voy a tener que pasar por encima por lo primero, pero mostrar cómo esa quiebra se dan tres aspectos que creo que juntos acontecen en el amor. Por un lado está la política... Bueno, perdón. Antes de esas tres dimensiones quería hablar un momento, quería detenerme un segundo, hablar del Fedro, de Platón, ¿vale? En el Fedro es un texto que normal que esté olvidado por la tradición hasta el siglo XX, porque en él aparecen amor y eros, cuerpo y materialidad, y lenguaje y metafísica, ¿de acuerdo? Es un texto espectacular, donde aparece todo esto que vamos a abordar. Y ya desde el principio, pero bueno, digamos que esta quiebra se da a nivel político, que es decir, en su dimensión metafísica, se da en el lenguaje y el discurso, y se da en el cuerpo y su materialidad. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hablar de Schurman, Kierkegaard y Nancy, ¿vale? En estos últimos, el extrañamiento es algo súper importante, ¿vale? La condición extrañada de la vida, es decir, encontrarse siendo extraño uno mismo y con el otro, ¿vale? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque yo creo que, repito, no vengo a inventar nada. Estas quiebras suceden y creo que quizás hay ciertos lugares en los que merece la pena permanecer para observar y pensar estas cuestiones. Es decir, creo que hay ciertos accesos que ese sería ese claro, ¿no? Ese claro de bosque o eso que aparece a la luz del alba, donde a veces podemos observar ciertas cosas. Entonces, en vez de dar la espalda a la quiebra, vamos a intentar permanecer en ella para ver qué encontramos, ¿no? Entonces, vayamos al Fedro. No os voy a explicar el Fedro porque nos tiramos aquí 8 horas, ¿vale? Pero en el Fedro aparecen fundamentalmente tres cosas. La relación del discurso con el amor y la fricción que hay entre la escritura y la oralidad, entendiendo escritura como registro. Es decir, podríamos hacer un salto hiperanacrónico con el registro, ¿de acuerdo? Platón habla de la tensión de la escritura y la oralidad, pero nosotros podríamos hablar de la tensión entre la vivencia y el registro de la vivencia. Grabar un concierto, ¿no? Digamos. Entonces, en este texto de Platón hay una carga material que solo con ella
se desmonta toda interpretación idealista de Platón, ¿de acuerdo? O sea, la presencia de la materialidad en este texto es desbordante. Empieza y termina hablando del sol, del calor, del tacto, de la piel, de la hora, de la risa, del arroyuelo mojándose de los pies, del tumbarse, del perfume del ambiente. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Platón se dedica a hablar de ese espacio donde se va a dar ese encuentro. Y curiosamente, entre Fedro y Sócrates, que es quien se da esta discusión sobre el amor, hay un juego y una atracción presente todo el rato, que es la que moviliza el discurso. Es decir, hay una disposición afectiva que moviliza el discurso sobre el amor, ¿de acuerdo? Incluso en Platón, ¿no?, que nos habla de esas ideas siempre, esos conceptos, está movilizado. Y yo quisiera hablar de una cosa que llama mucho la atención, y es que Sócrates le dice a Fedro, cuando le lleva a ese sitio con el arroyuelo donde Sócrates va descalzo y se moja los pies y se tumba y mira la palmera y el sol da, dice, ¿en qué buen forastero... perdonad. Le dice, Fedro a Sócrates, ¿en qué buen forastero te has convertido? Forastero. Es decir, viene de una fuera. Es un forastero que es el intruso, que diría Nancy, ¿de acuerdo? Ese afuera de la ciudad, ¿de acuerdo? Porque como veremos luego con Kierkegaard, la ciudad es el espacio general de la ética, del telos. Van fuera de la ciudad, pero son atenienses porque hablan entre ellos y no hablan en bárbaro, ¿vale? Entonces, Sócrates le responde que es un forastero que se deja llevar, que él es un buen forastero porque se deja guiar, ¿no? Y ahí hay un juego entre ellos dos donde Sócrates no quiere hablar y Fedro le dice, no, te puedo hacer hablar, sé lo que decirte para hacerte hablar, sé cómo disparar esa dimensión. Y Sócrates lo reconoce, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, Fedro hace un discurso, que es el discurso de Lisias, que es un discurso delirante, terrible. Que es una atracción de bajo nivel encubierta, donde se dice básicamente que el amado tiene que escoger como pareja a aquel que no es su amante, porque es la opción racional y no está loco, ¿vale? Entonces, Sócrates dice, ¡ay, qué interesante esto! Voy a intentar repetir este discurso bien estructurado, pero le da vergüenza. Entonces le dice, tu rostro... viendo tu rostro, no puedo recitar este discurso. Así que se pone una toalla en la cara y se tapa los ojos. Porque dice, si no, me corto al mirarte. Es decir, Sócrates, para recitar un discurso que va contra Eros, lo que hace es cerrarse los ojos para no ver los ojos del otro. ¿De acuerdo? Y así le permite inspirarse por las musas y entrar en un discurso que cuando acaba dice, creo que he blasfemado, ¿vale? Entonces, saltando a esto, estamos todo el rato en este juego, ¿no? Material, afectivo y demás. Quería recalcar que en todo momento la teorización surge de la otra persona. Surge del impulso de la emocional de otra persona. O como dice Kierkegaard en Las horas del amor, la emoción no nos pertenece. La emoción pertenece al otro. Y por eso hay que hablar del amor, ¿no? Un poco. Pero lo interesante es que Sócrates no niega ese impulso movido por el otro, sino que dice, vamos a orientarlo. Opta por la orientación. Es decir, hace de la necesidad su libertad. Coge esta fuerza motriz y la reconduce. Es decir, aquí hay un movimiento muy interesante porque rompe con la idea del discurso y el amor como aquello que se funda a sí mismo, que desde su propia fuerza no requiere de un elemento que no le pertenece. Es decir, estamos hablando de una propiedad que pasa por la identidad a través del otro y no una propiedad que pasa por el derecho, ¿vale? Entonces, me he entretenido más de lo que debería con esto, pero bueno, no pasa nada. El texto continúa y demás, Sócrates reformula
Y llegamos al famosísimo mito del carro alado, ¿vale? Mito que se cuenta en bachiller, que de la línea, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, quisiera recuperar un fragmento, ¿no? Básicamente, Sócrates dice que el alma preexiste este mundo y está en un carro alado y viaja por el mundo de las ideas, ¿no? Por ahí dando vueltas y contempla la belleza. Una cosa muy interesante que dice es que cuando acaba de dar la vuelta a Escola Cuadriga, vuelve a casa. Vuelve a un hogar y le da de comer al caballo. O sea, incluso cuando Platón está plasmando lo más divino, habla del comer, del néctar, de la conversación, del reposar, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que una cosa que quería mencionar antes, Sócrates dice que el enamorado es el amante de lo bello. Y el concepto de lo bello es un concepto extrañísimo en Platón porque permite un tocarse entre lo trascendente y lo inmanente. Esos dos mundos que parecen tan separados siempre en Platón, que es el de las ideas y el de la sensibilidad, curiosamente en la belleza, que dice Platón es aquello que brilla por sí mismo, se tocan, porque quien tiene experiencia de la belleza quizás nos dice algo del bien. Entonces, el bien, que es el agazón, que es la idea más absoluta, más lejos del ser, curiosamente el cuerpo, en su presencia de la belleza, nos lleva a ella. Es una cosa increíble. Entonces, fijaos, voy a leer un trozo que me parece maravilloso, que es cuando Platón habla de la aparición de las alas, de esas alas que permiten elevarse de alguna manera hacia la contemplación de las ideas. Tengamos en cuenta que contemplar las ideas es la cosa más importante que hay en toda la filosofía platónica. O sea, no hay nada más importante que la contemplación de la idea, ¿de acuerdo? Eso es a lo que se debe dedicar la vida. Dice así, ojo las palabras que utiliza, ¿eh? Recibiendo, pues, este chorreo de belleza por los ojos, se calienta con un calor que empapa, por así decirlo. La naturaleza del ala, y al caldearse, se ablandan las semillas de la germinación que, cerradas por la aridez, les impedía florecer. Y además, si el alimento afluye, se esponja el tallo del ala y echa a nacer desde la raíz, por dentro de la sustancia misma del alma, que antes, por cierto, estuvo toda alada. Anda, pues, en plena ebullición y burbujeo, y como esa sensación que tienen los que están echando los dientes cuando ya van a romper, ese picor y escozor, en las encías, así le pasa al alma del que empieza a echar las plumas. Bullen, escuecen, cosquillean las nacientes alas, y si pone los ojos en la belleza del muchacho y recibe de allí partículas que vienen fluyendo, que por eso se llaman río de deseos, se empapa y calienta, y se le acaban las penas y se llena de gozo. Pero cuando está separada y aridece, los orificios de salida por donde empuja la pluma se resecan entonces, y al cerrarse impiden el brote de la pluma que, ocluida dentro del deseo, salta como una arteria que late y pincha cada una en su propia salida, de forma que, aguijoneada el alma toda y por todas partes, se revuelve del dolor. Pues ya, como veis, cuando Platón habla del alma, lo hace con una materialidad muy fuerte. O sea, como esta descripción que está haciendo aquí Platón es una descripción que se parece a la filosofía de la carne y de la entraña. O sea, está haciendo una descripción casi de la carne cristiana. Es una barbaridad lo que parece aquí, ¿no? Y sobre todo porque no tiene ese amor platónico, que está aquí implantando Platón, tiene la ala, se siente en la carne, ¿no? Y lo más importante es que no acaba de funcionar. no acaba de funcionar. O sea, parece ser que vuela, pero no acaba de volar, ¿no? Y dice Sócrates en un verso, dice, los inmortales, es decir, los dioses, llaman al amor alado, porque obliga a huecar el ala. Es decir, aparece una cosa que nos obliga a movilizarnos. No podemos, es una fuerza. Por decirlo de alguna manera, el sujeto enamorado no escoge la aparición dolorosa de la ala, sino que es movido a ello, ¿de acuerdo? Fijaos también en cómo habla de
que empapa, que rebosa, que chorrea. Es decir, es un lenguaje del desborde, es un lenguaje de aquello que se resiste a ser cuajado, de alguna manera, ¿no? Y ya voy acabando con Platón. Aparece el mito de Teuz, luego, un mito de Teuz que, la verdad, me encantaría detenerme aquí, sobre todo por las implicaciones que tienen todo el pensamiento de Derrida, de la cuestión de la memoria, de la escritura, pero no tengo tiempo para detenerme en esto, y sería otra investigación que me encantaría. Pero dice Platón que, Sócrates, perdonad, la sinonimia es importante en esta ponencia, que queda que pese a que esas alas, que es una ilustración, está haciendo Platón, evidentemente, no nos lleven a ese bien y esa idea, queda el deseo de haber buscado esas alas. Y un apunte muy importante es que dice Platón que ese camino en el cual queda el deseo para llegar a ellas no es un camino con una ley prescrita, escapa el ámbito de la ley. Igual que la justicia de Derrida o el absoluto de Kierkegaard, escapa el ámbito de la ley. No se puede circunscribir a un camino normativo o moral ese camino hacia ese recuerdo, ¿no? Es decir, y dice Platón para acabar, ¿no? Sino que en una vida obtengan las alas cuando llegue el tiempo de tenerlas. Es decir, las alas están siempre por venir. Quizás no se van a materializar, pero están por venir. Y hasta entonces, dice Platón, que lleve su vida hacia el amor con discursos filosóficos. ¿Vale? Entonces, los discursos filosóficos nos deberían de llevar hacia el amor, entendido en este sentido. ¿Vale? Y por último, una máxima y un recordatorio platónico, que es bello que quien con lo bello se atreve soporte también lo que soportar tenga. Y esto no es una enunciación hacia el amor tóxico o cualquier cosa de estas, sino que significa que esa dimensión otra donde nos podemos mover, donde yo digo que vale la pena permanecer, se siente el peso. ¿Vale? Se siente el peso de ese constante recordatorio de la sujeción, ¿vale? Porque no hay una fuera posible, solo un rodeo. Entonces, me gustaría decir alguna cosa más, pero no. Aquí tendría que hablar de Schurman. Schurman es un pensador del siglo XX muy interesante, que poco conocido. Bueno, sí, poco conocido, vamos a decir, va. Que básicamente coja a Heidegger y lo vuelve un pensador anárquico, lo cual es maravilloso. Donde básicamente lo que busca Schurman es desmantelar el principio árgico. Y leo, ¿qué es el principio árgico? Bueno, el arjé es el fundamento de toda la metafísica occidental y de su expresión política, ¿vale? Eso es un movimiento que hace Aristóteles en la política, donde quiere fundar el orden político con un principio, una sustancia, una cosa así, ¿vale? Perdonad por la densidad, pero bueno, es lo que toca. Arjé significa al mismo tiempo principio y fin, es decir, finalidad. Es decir, telos. Lo interesante aquí es que hay una cadena de comandamiento, que es la de gobernante y gobernado. Antes que hablábamos precisamente de esas relaciones de poder, pues creo que va un poco por ahí también, en la cual ese arte de gobernar es la relación que hay de subordinado a el que emite la orden, ¿de acuerdo? Que es básicamente cómo se funda el orden político, que Aristóteles saca del orden doméstico, es decir, la relación hombre-mujer, amo-esclavo, etcétera, ¿vale? Toda la metafísica, bueno, es una palabra muy fuerte lo que he dicho ahora, pero la metafísica occidental se articula a través de esta idea de sustancia y de principio. ¿Y por qué es importante esto? O sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Una cosa sobre el amor y la gamia y todo esto. Pues porque hay una disimetría, constitutiva en todo ese orden político y metafísico que se expresa en el pensar. ¿Y esto por qué? Cuando decimos
la fórmula básica dice de que A es B o S es P, no es una relación de identidad y de equivalencia, sino que es una relación inclinada, en lo cual uno siempre es atributo del otro. Entonces, la idea sería que un poco, y con esto ya acabo, que me gustaría haberme detenido más en esto, pero no puedo, es que ese principio hay un momento donde pasa a ser principio de principio. ¿Y esto qué es? Pues es el hiperprincipio de Leibniz, ¿no? El principio de razón suficiente. Es decir, que toda cosa es en virtud de una causa anterior. O sea, hay una gran cadena de causas y efectos que explican el sentido de las cosas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la lógica de gobierno se transgrede a sí misma porque hay un virus en la que es la anarquía, el virus anárquico, ¿vale? Donde básicamente el poder nunca se puede fundar a sí mismo del todo, nunca es perfecto, ¿no? Como dice Foucault, el poder se expresa en sus resistencias, o sí, vamos a decir eso. Es decir, un principio absoluto es una paradoja en este sentido, ¿vale? Porque tiene que estar o muy vinculado o muy desvinculado de sus órdenes. Pero bueno, simplemente quería mostrar que el orden político tampoco se aguanta por sí solo, que siempre tiene una vía de fuga, ¿vale? Por último, hay una definición muy bonita que Schurman da de anarquía, ¿vale? En su intento de hacer algo acontecimental, perdonad la palabra, que dice que la anarquía es un comienzo de experiencia, ¿vale? Un comienzo de experiencia. ¿Y por qué esto de comienzo de experiencia? Bueno, ya lo veréis, quedaos con el comienzo de experiencia y de su potencial emancipatorio, ¿vale? Y añade, dice, anarquía es una rosa que no florece, un adolescente que se niega a crecer, una casa que no termina de construirse. Creo que es muy bonito. Entonces, llegamos aquí al tema. Llegamos a Kierkegaard, ¿vale? Aquí es donde me voy a detener, porque me voy a tener que ir rápido, pero me voy a tener que detener un rato, ¿vale? ¿Por qué Kierkegaard? ¿Por qué hablar de Kierkegaard cuando hablamos si se le tilda de autor machista, digamos? Con el diario de un seductor, con lo uno o lo otro. Bueno, yo diré, el otro día una amiga, un saludo para tú, estábamos en mi casa, ¿no? y me preguntaba por Zambrano y por estas cosas, y yo le y la cuestión de la mujer, y le decía, pues la cuestión de la mujer en Zambrano es un poco compleja, igual que es compleja en Kierkegaard y en Nietzsche, pero le decía que Zambrano tiene una vertiente feminista igual que la tiene Nietzsche y Kierkegaard, no en su contenido explícito, cuando hablan sobre la mujer, porque claro, hay unas perlas ahí horribles, sino en la abertura que dan en el sujeto, que luego cogerán los feminismos, las autoras. Aquí, evidentemente, estoy pensando en Malabou, estoy pensando en Butler, estoy pensando en la misma Ahmed, estoy pensando en todas esas teóricas que van a coger esto y le van a dar la vuelta y van a ver esa abertura como la condición para romper el sujeto, ¿vale? ¿Y por qué romper el sujeto? Porque el sujeto es horrible, mirad cómo estamos, o sea, es una cosa terrible. Entonces, Kierkegaard, voy a hablar un poco primero ahora de la Kierkegaard y la cuestión del lenguaje. Kierkegaard quiere mover, no quiere transmitir un qué, un contenido, sino que quiere, a través del lenguaje, generar una movilización que yo siempre digo que es conmover a algo, que es mover algo, para sacar a relucir una dimensión otra, ¿vale? Aquí quiero citar un momento a Laura Llevadot, que es una investigadora magnífica, la verdad, sobre Kierkegaard y demás, que dice: allí donde Nietzsche parece rehuir del carácter abstracto del lenguaje a favor de su constitución metafórica, allí donde desecha el lenguaje científico y filosófico para confiar en la capacidad artística y metafórica de la palabra, allí Kierkegaard asume la negatividad idiosincrásica del lenguaje para decir lo real, para afirmar seguidamente
no ya su capacidad representativa o expresiva, sino su vertiente pragmática y comunicativa. ¿Qué está diciendo aquí Llevadot? Que el lenguaje no puede decir lo real, pero hace cosas. El lenguaje hace cosas, ¿vale? Esto es una tontería, pero no lo es. Que es cuando Kierkegaard habla de que su pensamiento se da en una palabra que en danés él acuña, que es interesse, que es entreser, que es donde se da la dimensión existencial, que es una dimensión subjetiva, contradictoria, paradójica. Entonces, este sujeto kierkegaardiano siempre es perforado y siempre es clavado, ¿vale? ¿Por qué? Porque Kierkegaard aquí no busca mejorar o sustituir, no busca impugnar el orden ético, ni el orden particular, ni el orden general, sino hacer obrar una dimensión otra, ¿de acuerdo? O como dice Climacus, que es uno de los seudónimos de Kierkegaard, muy importante la cuestión de la pseudonimia, no puedo entrar, pero muy interesante, en el postscriptum que dice, se trata de decir algo caminando a un caminante. ¿Vale? Entonces, busca transmitir una experiencia con el lector. Kierkegaard no busca un qué, sino generar un principio de experiencia en el lector, ¿vale? ¿Y esto por qué? Kierkegaard quiere vaciar de saber al lector, lo quiere vaciar, quiere hacer generar en él algo. Entonces, porque hay una ecuación fundamental. Entonces, ahora me gustaría aquí hablar de Abraham Isaac, que es el fundamento de Temor y Temblor, de la obra de Kierkegaard, que es el mito abrahámico, que a Abraham se le considera el padre de la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque en Abraham Isaac aparece un reparto de la existencia, un reparto ontológico que quiebra, obra un desplazamiento respecto de la subjetividad moderna. ¿Por qué? Porque Kierkegaard hace valer una desmesura en nuestro ser originaria, al mismo tiempo que hace valer una inadecuación constitutiva. Es decir, lo que decía antes, el sujeto no se puede fundar a sí mismo. Hay una inadecuación en la experiencia humana, porque nos acontecen cosas que, como veremos, a Abraham no se le puede pensar, no se le puede entender, pero no se puede emocionar. Hay cosas, hay acontecimientos que quiebran a través de la paradoja la experiencia del mundo, que se resisten a ser explicadas en ese A es B, pero que nos siguen conmoviendo y nos siguen desestructurando, ¿vale? Pues Abraham Isaac aparece eso. Y aparece el otro, aparece el silencio. ¿Y esto por qué? Porque como veremos aquí vamos a intentar fundar una ética a través del silencio, que es una movida un poco loca, pero aquí con Derrida a ver si podemos hacer algo. Básicamente Abraham, así rápidamente, aparece en el Génesis, Yahvé, que es Dios, le pide básicamente que le regala un hijo hiperdeseado, un hijo que no llegaba, y entonces la mujer con 60 años tiene un hijo y es un milagro, y instruyen al hijo en Dios, en la creencia, y de repente viene un ángel de Yahvé y le pide a Abraham que mate a su hijo, que lo sacrifique. Abraham no duda, porque Abraham cree en virtud del absurdo, porque sabe que Dios proveerá. Así de simple. Dios proveerá. ¿Y esto lo podemos entender? No, no lo podemos entender. Pero es una paradoja, dice Kierkegaard, que o bien Abraham es un asesino y no es el padre de la fe, o Abraham está perdido. ¿Por qué? Porque si intentamos entender a Abraham éticamente, es incontenible. O sea, el mandato por excelencia cristiano es no matarás. O sea, aquí hay una paradoja irresoluble, pero que aún así nos moviliza. Esa es la idea de Kierkegaard.
Entonces, 5 cèntims, que decimos en catalán, que es como rápido y corriendo. Bueno, no significa igual. Aquí lo interesante es como ver el orden de la palabra, es decir, lo que estoy haciendo yo ahora, el orden general y el orden ético tienen una relación. Esto es Kierkegaard criticando a Hegel o los hegelianos, que es básicamente entender que todo particular se expresa, se entiende y su identidad pasa a través de lo general. Aunque curiosamente en la enciclopedia de Hegel aparece un principio que para mí hace entender a Kierkegaard, que es la identidad es la diferencia y la diferencia es la identidad. Pero bueno, esto es una pequeña fricada aquí, pero que es importante. Entonces, digamos que el particular, es decir, cada una de nosotros, se hace valer como sentido expresándose en el particular. Es decir, siendo una persona ética, hablando, ¿no? Porque no existe, como muy bien demuestra el mismo Hegel, el lenguaje no puede decir lo singular. Cuando yo digo ahora o esto, estoy diciéndolo de manera universal siempre. Esto es... Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros no somos solo particular, no nos entendemos solo a través de lo general. Entonces, cuando queremos salir de ahí, dice Kierkegaard, nos acontece la angustia, o él dice afeinshalle en danés, que significa sensación de peligro y angustia al mismo tiempo. Entonces pecamos. Y entonces, o bien nos volvemos locos como un pecador, es decir, perdemos la cabeza, o bien nos reconciliamos, agachamos la cabeza y nos arrepentimos, nos abandonamos como particular en el general. ¿Qué pasa aquí? Pues que Abraham hace lo contrario. La paradoja que hace obrar Abraham es que el particular se pone por encima o fuera de lo general. ¿Vale? Entonces, me gustaría detenerme aquí con el héroe trágico, pero me lo voy a saltar. Básicamente, lo que diferencia a Abraham, que es el amor cristiano, de la historia de los héroes, es que el héroe trágico, el de la tragedia, renuncia, como matar a su hijo, por una certeza mayor. Es decir, si sacrificas a tu hija, las tropas que has enviado a la guerra que están perdidas lo recuperarán. Es decir, se inscribe dentro de lo ético. El sacrificio trágico es un sacrificio en virtud de lo ético, por lo cual lo podemos entender y nos va a hacer llorar y nos va a emocionar y va a ser alabado. Oh, Agamenón, qué bueno eres, ¿no? Pero a Abraham no lo podemos entender. No lo podemos entender y no puede ser alabado, porque Abraham renuncia a su hijo porque sí, en virtud del absurdo, cree que Dios proveerá, porque como muy bien señala Kierkegaard, Abraham no obedece a Dios, cree en virtud del absurdo, porque si obedeciera ya no creería. Entonces, como dice aquí, Abraham no sabe nada y en eso consiste la fe, ¿vale? Básicamente. Estoy aquí decidiendo de lo que me queda, qué digo y qué no digo, porque claro, llevamos el 60% y me quedan 5 minutos, un poquito más, pero 10. Entonces, me lo voy a reservar para responderos a las preguntas y ya está. La gran pregunta de Kierkegaard es por qué Abraham no puede hablar. ¿Por qué no habla nada? Cuando lleva a su hijo a sacrificar al monte Moriah, guarda silencio. ¿Y esto por qué? Porque si habla, ingresa en el general. Ingresa en eso que decíamos ahora. Y ojo, el silencio de Abraham no es un silencio estético. Y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos del discurso amoroso. El silencio estético, que podemos entender como, guau, es súper misterioso, no habla nada, no sé qué, bueno, el rollo este silencio estético, que puede hablar y decide no hacerlo por una relación de poder, por una relación de seducción, de objeto-sujeto, se diferencia radicalmente del silencio de Abraham. Abraham no puede hablar. Es decir, ante la dimensión singular no se puede decir nada, pero aún así Kierkegaard no para de escribir y de hablar. Habla sin decir nada, es un poco la idea, ¿vale?
Porque ¿quién habla? No habla Kierkegaard, habla Johannes de Silentio, que es el seudónimo que escribe, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Derrida sobre esto? ¿No? Sobre que este no puede hablar. Dice que lejos de asegurar la responsabilidad, la generalidad ética nos empuja a la irresponsabilidad. Incita a hablar, a responder, a rendir cuentas, así pues, a disolver mi singularidad en el elemento del concepto. Esto es Derrida andar la muerte, por cierto. Entonces, aquí estamos diciendo algo un poco polémico, que es que el acto de responsabilidad pasa por comprometerse con lo singular. No pasa por aplicar un criterio de normas preestablecidas a algo que está sucediendo, sino pasa por ese compromiso con la dimensión singular, ¿vale? Pasa por esforzarse en entender también que toda decisión tiene un residuo místico. ¿Y esto qué quiere decir? Que toda decisión nunca se puede fundar del todo a sí misma. Nunca podemos dar razones de por qué hacemos las cosas del todo. La cadena es infinita. Toda decisión recae en un acto de fe. ¿Y esto qué es? La decisión de besar a alguien, de encontrarse de los cuerpos, de ese tacto, tiene un residuo místico. Tiene un residuo que desborda el orden de la razón, de la ratio, de la mesura. Hay una desmesura constitutiva en eso, ¿vale? Y entonces, en vez de negar eso y entrar en el orden ético, lo que estamos proponiendo aquí, de alguna manera, es una ética otra donde nos demos cuenta de que el orden racional siempre está roto y que lejos de darle la espalda a esa dimensión otra y afectiva, intentemos ser responsables con ella. Es decir, cuidarla, no negarla, no ejercer ese pensamiento que es violencia, ¿no? ¿Por qué? Y con esto me encantaría detenerme mucho en hablar del otro, pero no pasa nada. Pues porque en ese elemento singular, en ese no poder hablar, lo que estamos diciendo aquí es que Abraham es quien inaugura esto, pero todos somos un poquito eso. ¿Por qué? Porque, como decía, toda decisión está fundada en ese silencio, ¿de acuerdo? En ese secreto. ¿Y esto por qué? Porque estamos en relación con lo otro. Un otro que Derrida dice tout acte est tout acte, mi francés es horrible, que dice que nos relacionamos con aquello otro de manera radicalmente otra. Es decir, todo otro como radicalmente otro. En otras palabras, que hay algo en cada encuentro con una otredad que siempre será radicalmente otra, que no podrá ser expresada. Y por lo tanto, no podemos ejercer esa violencia. Esto quiere decir que la dialéctica del reconocimiento está siempre herida de muerte. Y entonces, lejos de abrazar un concepto de salud que nos lleve a eso, vamos a intentar dar cuenta de esa herida, habitarla un poco, a ver qué pasa. Sería un poco la idea, porque hay una cosa muy importante y es que ante todo hay un M aquí. Hoc estenim, ¿no? En latín, que es el panegírico. M aquí. Aquí me encuentro como cuerpo. Aquí me encuentro. M aquí. Y fundamentalmente hay un M aquí que es todo mandato ético que nos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Y aquí saltando, bueno. Ese M aquí, ¿por qué es importante? Pues porque existe. No estamos inventando nada. Todo lo que os he contado aquí no es un intento de imaginar futuros, ni utopías posibles, ni imaginar una alternativa. Es atender a lo que existe. Y darse cuenta de que esas fallas están siempre ahí. ¿De
¿de acuerdo? Que siempre hay desorientación, siempre hay oblicuidad, ¿no? Es decir, o en términos políticos podríamos decir que lo queer ha sido y será. ¿De acuerdo? Y por lo tanto no se está inventando nada. Se está dando cuenta de una dimensión de la existencia. Ya me quedan 2 minutos, 3, antes de las preguntas. Y bueno, no sé bien cuánto llevo, pero creo que voy bien en esos términos. Quería hablar del cuerpo, pero bueno, hemos hablado desde el cuerpo, que creo que eso ya es hablar del cuerpo. Y es como hay un vínculo extraño entre Kierkegaard y Nancy, y es ese M aquí. Y Nancy dice del cuerpo que el cuerpo expone la fractura de sentido que la existencia constituye. El cuerpo se resiste. El cuerpo es. Y como es, tiene una relación de fricción con el sentido, ¿vale? Nancy se pregunta que cómo tocar el cuerpo en lugar de significarlo, de ejercer esos criterios de patapam, ¿no? Vaya, qué precisión el patapam. Dice Nancy que los cuerpos no tienen lugar, que son la abertura. Porque, como ya decía, en estos encuentros, en este acontecimiento, el cuerpo, creo que, y todos podemos dar cuenta de esto, da cuenta de un extrañamiento que se opone tanto al espacio como al tiempo, o que hace valer una dimensión otra de los mismos. Y entonces, me voy a pasar 1 minuto, pero voy a leer un fragmento precioso de Nancy para llegar al goce, que es lo importante. ¿Vale? Que dice así: siempre ignoraré mi cuerpo, me ignoraré siempre como cuerpo justo ahí, mismo donde corpus ego es una certidumbre sin reserva. A los otros, por el contrario, los conoceré siempre en tanto que cuerpos. Otro es un cuerpo, porque solo un cuerpo es otro. Tiene esa nariz, ese color de piel, esa protuberancia, esa estatura, ese hoyuelo, ese fruncimiento, pesa este peso, despide ese olor. ¿Por qué ese cuerpo es tal y no otro? Porque es otro. Y dice así: la objeción toca. Ese cuerpo, ese rasgo, esta zona de ese cuerpo me toca mi cuerpo. Eso me gusta o eso me disgusta. Eso me contraria o no. Esto me intriga o no. Eso me impresiona o eso me deja indiferente. Eso me excita o me descompone. Pero eso siempre habrá venido de más lejos que cualquier otra cosa del otro. Eso habrá venido con la venida misma del otro. El prójimo habrá primeramente venido de más lejos, de más separado, en un corpus de rasgos que acabará por identificarse con él y que, sin embargo, permanece en sí mismo inidentificable. Me he perdido, vaya. Porque esos atributos son todos extraños. Este brazo con este mentón, estos pelos con estas caderas, esta voz, etc. Todos haciendo cuerpo y dislocados a la vez. Dislocados. Somos cuerpos, o sea, es una cosa que podríamos decir que hay, la existencia tiene una constitución, no me sale la palabra ahora, ¡ay, qué rabia la primera vez! Una constitución ortopédica, ¿vale? Una palabra me ha hecho mucha gracia desde pequeño. Pero vaya, que estos cuerpos son cuerpos de goce, porque gozamos, ¿vale? A veces gozamos, eso es así. Y gozar es, en el corazón de la dialéctica, una diástole sin sístole. No hay referencialidad o mediación. El goce nos acerca a lo extraño, nos pone en relación con ese silencio, con ese otro, con eso radicalmente que se resiste a ser hablado por el lenguaje. Entonces, me apena mucho no haberme podido detener en el problema de la mediación
y por qué creo que es importante, pero bueno, nos hemos apañado como hemos podido, entonces si me queréis preguntar cualquier cosa estaré realmente encantado de contestaros. Muchas gracias. Bueno, Leo, primero darte la enhorabuena por la conferencia y, bueno, aludiendo al título de este ciclo de conferencias, que es Máteme tu vista, y estoy todo el rato viéndote el tatuaje sobre la muerte, que no sé si es la muerte o la Santa Muerte. Ese otro de lo que hablas, ¿estás haciendo alusión al concepto de Eros y Tánatos? No. Bueno, es el ermitaño del tarot. No, el otro del que hago alusión, en el sí mismo, es una alusión al ello de Freud, eso sí. Pero al otro que me refiero es el otro de Derrida, que es el otro con una O en mayúscula, que dice: no nos tenemos que resistir a hacer de él una caricatura, que es un poco lo que hace Freud a veces con Tánatos. No podemos hacer una caricatura de la alteridad. Lo otro es siempre radicalmente otro, que es lo que decía, ese residuo. Igual que la política tiene un residuo, el lenguaje tiene un residuo, el otro es ese residuo, digamos. O sea, en toda identidad hay una diferencia insalvable, que es lo que decía, que es una desmesura constituyente. O sea, hay algo que siempre escapa a la mediación. Quizás también lo otro, a lo mejor, es el concepto de Freud de lo siniestro, podría ser, ¿no? En ese silencio, en esa otredad, hay un misterio, podría ser algo relativo a lo siniestro, aquello que resultando familiar se torna extraño. Exacto. En Freud no pilo tanto de Freud, entonces tampoco te puedo responder bien como me gustaría, pero sí que es cierto que en ese giro que se da, o sea, que es interesante, como lo que lo comentabas ahora, como en ese extrañamiento, lo que pasa aquí es que a veces lo siniestro se puede volver inoperante, ¿no? Porque hay una diferencia entre la angustia que nos sobreviene, que nos moviliza, y la neurosis autística, diría Freud, ¿no? que es esa autorreferencialidad que rompe la relación, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo quizás la violencia puede hacer pasar de un extrañamiento a un siniestro, podríamos decir. No sé, se me ocurre ahora algo así, ¿eh? No sé si te sirve la respuesta. Pues sí, muchas gracias. De nada. Bueno, primero enhorabuena por una conferencia espléndida y quería preguntarte si nos puedes contar un poquito más lo que has, creo, insinuado con Platón. Si piensas, porque también has dicho lo queer es porque ya fue, ¿no? O sea, que en cierta medida incluso esa totalidad o ese concepto ha estado siempre en quiebra de alguna manera, ¿no? Y me ha parecido entender que decías que en Platón esto tiene que ver con el paso a la escritura y cómo el hecho de que algo esté escrito y que sea incluso verbalizado en el diálogo de la polis supone efectivamente dejar algo atrás que tampoco puede decirse. Entonces, si puedes contarnos un poco más y en qué medida eso cambia también nuestra mirada sobre la historia de la filosofía, porque en realidad la crisis total estuvo casi desde el principio, ¿no? O Platón es el primer destructor de la metafísica, si quieres. No sé si vas por ahí. Totalmente, totalmente. Es decir, aquí, ojo, no queremos desmantelar, porque del desmantelamiento genera residuo de origen. Pero sí que es verdad que lo que apuntas ahora es que la destrucción, ¿no? O sea, esa destrucción es originaria a la construcción, sin duda alguna. O sea, la filosofía nace herida de muerte, ¿no? En ese paso y en ese sentido, en relación a lo que comentaba de lo queer que ha sido, me gustaría ahora aprovechar, ya que tengo aquí la oportunidad. No estamos hablando de una temporalidad histórica. Estamos hablando del tiempo que se hace valer en esa otredad. Es decir, lo otro no pasa por un tiempo lineal, que es una acumulación, un tiempo kantiano, diríamos, donde una sucesión de puntos, sino que en toda sucesión de puntos hay siempre un tiempo otro que está obrando lo extraño. Y en ese tiempo diríamos que es el tiempo del bombo, del comer bombo, es ese tiempo, ¿de acuerdo? Es el tiempo de cuando Mackenzie Wark habla de las raves y habla de la disolución de la identidad, estamos hablando de ese tiempo queer, que es un tiempo que está fuera de la sucesión de instantes. Pero no es que esté fuera, sino que es su germen que siempre hace tambalear
el tiempo normal, ¿de acuerdo? O sea, no son ámbitos separados, sino que es uno que va perforando constantemente eso general, ¿no? Un poco, diría. No sé si te sirve la respuesta. Perfecto.